Muy bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar hablando de esta creciente complejidad geopolítica, una complejidad que provoca retos, que los retos en seguridad y defensa sean enormes. Por un lado, España debe hacer frente a un aumento en el gasto militar, mientras que Latinoamérica se ve atenazada por las redes transnacionales de narcotráfico, trata y delincuencia organizada. Todo esto exige una cooperación todavía mayor entre los países de la región con el objetivo de garantizar la seguridad en Iberoamérica. Nos da las claves para ello Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia de España. Adelante, señor Sanz Roldán. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, quizá, o buenas tardes, tómenselo como su reloj biológico le prescriba. Es un honor para mí volver a CEAPI. No sé si estoy aquí hoy porque les gustó lo que les dije la vez anterior o por la contumacia de Nuria, que me ha pedido que vuelva. Gracias en todo caso porque de verdad que representa un altísimo honor poder dirigir la palabra a un foro de esta calidad, porque fundamentalmente eso es lo que se debe resaltar. Yo les doy a ustedes dos malas noticias desde el principio. Una es que hablo de lo que se me pide y otra que hablo el tiempo que se me pide. Ambas van en contra de explicar con claridad, con precisión, y desde luego para que quede indeleble en su bagaje cultural lo que es seguridad y defensa y cómo afecta, como ha dicho tan claramente la señora que me ha presentado, a Iberoamérica, a España y a las relaciones entre los dos. Pero algo haré y mi intención en ese corto tiempo es básicamente dejar alguna razón que les dure y que les sirva para dos cosas. Primero, y quizá y es mi mayor intención para entenderlo un poco mejor, pero la segunda, mucho más importante, es para que les sirva para que el oficio que ustedes desarrollan todos los días en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus empresas, algunos es difícil decir dónde están, pero que el oficio que ustedes desarrollan en beneficio de todos nosotros sea un poco más eficaz. Soy militar, lo saben todos ustedes y además se ha visto en la foto. He servido a España, gracias a Dios, más de 60 años en el ejército y creo que tengo una cierta autoridad, por tanto, para decir que el tema de seguridad y defensa le falta un poco de claridad. Y por eso el término acuñado y del que todo el mundo habla es de seguridad y defensa, como si fueran inseparables. El no separar seguridad de defensa y hablar siempre de seguridad y defensa a veces tiene como fin el enmascarar las diferencias porque viene bien a una determinada idea o en un determinado momento, pero también es porque quizá no nos hayamos parado a pensar en las diferencias. Como quiero que les sirva de algo esta conversación, voy a tratar muy brevemente de separarlos. Seguridad casi siempre se ha considerado como algo físico. Se consideraba uno seguro si verdaderamente no tenía los riesgos inherentes a un atentado o a un secuestro o alguna cosa de este estilo. La seguridad tradicionalmente se ha considerado como algo físico. Yo recuerdo aquí en España hace mucho tiempo cuando nosotros, los militares, mirábamos por debajo del coche con un espejo que nos dejaba nuestra esposa para ver si había algo del coche y, por tanto, hemos estado durante mucho tiempo interpretando la seguridad como una cosa física. Hoy lo que buscamos es sentirnos seguros en un concepto mucho más amplio. El Centro Nacional de Inteligencia de España habla, cuando le dice a sus subordinados cómo han de cumplir con su misión,
dicen algo parecido a esto: tenéis que conseguir el ciudadano seguro. Y el ciudadano seguro no es aquel que, por una acera, como han ocurrido en otras cosas, recibe los efectos, aunque sean colaterales, de un atentado, sino el ciudadano seguro es también aquel que abre el ordenador y está convencido de que allí no ha habido nadie, de que mira sus ahorros en el banco y no solo están allí, sino que no sufren más vaivenes que los necesarios o que los que se desarrollan en los mercados financieros. También es ciudadano seguro, y esto les parecerá a ustedes que no es ni siquiera para traerlo aquí, pero es un elemento fundamental de seguridad, cuando todo aquello que vamos a hacer podemos hacerlo sin temor a que alguien perturbe la acción. Por ejemplo, sé que es un ejemplo extremo, por ejemplo, cuando vamos a poner gasolina a nuestro coche por la mañana y hay gasolina y nos la ponen. Quizá ustedes no sepan que ha habido momentos en los que eso era de una extrema dificultad, porque la piratería del crudo impedía que se desarrollaran con normalidad, por ejemplo, la cadena de abastecimientos de combustibles. Pero, en el fondo, ese es cómo tenemos que interpretar nuestra seguridad. Es decir, cuando todo aquello que queremos hacer lo hacemos libre de inquietudes. Toda actividad de los humanos. En la seguridad los protagonistas son básicamente las personas, los individuos, las células familiares, los negocios. Pero, y esa es la seguridad, y esto creo que es importante en esta idea de dejar algún retazo de lo que debería quedar, los que verdaderamente hacen un mayor esfuerzo para proporcionar nuestra seguridad son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los elementos que con ellos trabajan, incluyendo jueces, fiscales, servicios de inteligencia, etc. No ocurre lo mismo con la defensa. La defensa es otra cosa. En la defensa los protagonistas son los Estados. Y el instrumento con que los Estados cuentan para su defensa, y no quiero ni pensar, pero también para la agresión, son básicamente sus ejércitos. Por tanto, la seguridad es un estado en el que conviene estar y del que conviene no moverse. La defensa es un estado en que cuanto más tardemos en entrar en él, mejor. Y aún mejor si ni siquiera entramos en ese estado en el que hay que defenderse. Es verdad que en algún momento pueden coexistir ambas, pero también es cierto que cuando una situación en la que es necesaria la defensa ocurre, es porque la seguridad también ya se ha marchado. Los riesgos, por tanto, a la seguridad, todos lo sabemos, nos lo dicen todos los días los periódicos, nos lo dicen los comentaristas políticos y nosotros mismos, de la lectura de cada día, sacamos conclusiones de que hay elementos para nuestra seguridad que son imprescindibles de preservar, por ejemplo, por ejemplo, los movimientos incontrolados de personas o de bienes, por ejemplo, el terrorismo. Todos esos son elementos que afectan a nuestra seguridad y que contribuyen a través de ellos a pensar un poco cómo es. La guerra, en cambio, desde hace ya unos años ha entrado en nuestras vidas. Entraba como elemento teórico. Hablábamos del Pacto de Varsovia y hablábamos de la posibilidad de un encuentro entre el Pacto de Varsovia y la OTAN en Centro Europa, pero ese elemento posible ahora existe. Y todos los días vemos una guerra terrible, como es la guerra de Gaza, otra guerra no menos terrible, como es la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Lo que hoy, además, añade a este elemento dignidad para considerarlo, es que está muy cerca de nuestra casa. Es que aquí, en Europa, está ahí al lado. Y es que no solo estamos contemplando los efectos, sino que estamos también viendo la posibilidad de que en nuestro propio territorio, más pronto que tarde, pueda ocurrirnos. Y si no nos ocurre en nuestro propio territorio, nos puede ocurrir en territorio de nuestros aliados. Hoy, por si ustedes no lo saben, en la frontera entre Rusia
y Letonia están los carros de combate españoles del Goloso, que es una base que está en las inmediaciones de Madrid. Posiblemente no haya ningún país más lejano de la frontera con Rusia que España, pero allí están. Por tanto, en algún momento, eso que hemos dado como una posibilidad que previsiblemente no se iba a dar, está ahora llamando a las puertas de nuestra casa. Por tanto, creo que es interesante en un consejo como este, en el que estamos hablando a personas que se dedican a otra cosa diferente a la seguridad y defensa, que admitan la diferencia. Y yo creo que en el ámbito que hoy nos ocupa, que es sudamericano, también el entenderlo nos hace algún valor. Hace un poco la ministra Laya hablaba de que posiblemente el problema más grave que hay en Iberoamérica sea el de seguridad. Posiblemente el problema más grave que tengamos ahora en Europa sea el de defensa. Para un empresario, sea cual sea su actividad, el conocer esto es importante, pero también es importante su participación en la posible solución. Y eso es a lo que deberíamos atender desde este primer momento. En este momento tenemos elementos que son necesarios que ustedes consideren en sus actividades y que son importantes para entenderlas desde el punto de vista del servicio que pueden prestar para la seguridad y para la defensa de sus ciudadanos. El primero, sin duda, es la geopolítica. Ya sé que la geopolítica invade todo, que la geopolítica está ocupando un espacio que no le corresponde, que hoy las relaciones que tenemos como básicas, como elementales, como definitorias de casi todas las siguientes, son si la geopolítica nos indica ir por un camino u otro. Pero también estamos viendo o la pérdida del valor de las alianzas en este lado del Atlántico, o la imposibilidad de crear alianzas en el otro. Estos son dos elementos que tendríamos también que considerar aquí. Las alianzas están en riesgo, es verdad, pero al otro lado del Atlántico pienso yo que aún ni siquiera se han formado. En una ocasión, en la retirada española de Irak, un vehículo de combate recibió un ataque muy fuerte y la que lo dirigía era una mujer. Por primera vez, al menos en mi vida, una mujer participaba en un combate real y con éxito. Yo me acerqué a ella y le dije, ¿qué has sentido? Ella me miró algo así como diciendo, ¿y tú has llegado a general para hacer esas preguntas? Pero la realidad es que insistí y me dijo, no he sentido nada, estaba a lo mío. Pues este mensaje de estar a lo mío es el que quiero dejarle a ustedes, a todos los empresarios de un lado y de otro del Atlántico que se preocupan también o se deben preocupar por la seguridad y defensa. ¿Y qué es estar a lo mío? Estar a lo mío es proporcionar aquello que necesitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, para que puedan estar a lo suyo. Y eso es un elemento fundamental. Y ahora más, ¿por qué hablamos ahora tanto de seguridad y defensa? Porque los gobiernos se han dado cuenta de su necesidad, han puesto el dinero para atenderlo y alguien ha dicho, yo quiero participar de los beneficios de ese dinero que se pone ahora a nuestra disposición. Cosa, por otra parte, muy loable. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Considerar la geopolítica en su nivel justo, pensar en que juntos hacemos las cosas mejor, como se dijo desde el principio, que los que tenemos aliados tenemos que mantenerlos, como es el caso de la OTAN, cuyo futuro se va a ver dentro de muchísimas indefiniciones que tenemos hoy. El día 24 de este mes en la cumbre de La Haya, no sabemos si nos quedaremos solos los europeos o la alianza seguirá estando fuerte, pero también que aquellos que no han conseguido forzar alianzas, montar alianzas, las creen. Y eso en Iberoamérica hace también mucha falta. Y desde luego, lo que es también muy importante es participar con los que saben.
no basta solo con hacer una especie de tándem entre los que compran y los que venden para que las cosas estén seguras. Es mucho más importante en que en la reflexión obtengan, en primer lugar, qué es necesario para que mis conciudadanos estén seguros y la forma en la que puedo hacerlo sin pensar tanto en aquellos elementos que sean exclusivamente financieros. Porque es verdad que ante el momento en el que estamos, cuando los gobiernos sienten la inquietud, proporcionarán los medios para que esas necesidades sean cubiertas. Y queda una única cosa, que es el valor de los principios. Los principios que establecimos en Westfalia en 1620 para que entre todos podamos vivir bien y en paz, han saltado por los aires recientemente. Decir volver a Westfalia puede generar en ustedes una sensación de antiguo, pero volver a Westfalia es lo que tenemos que hacer para continuar viviendo con respeto y para continuar haciendo lo que debemos hacer, vivir en seguridad para que el resto de las facetas de la vida también se desarrollen con normalidad. Alguien ha llegado estos días, ha dado una patada al tablero de ajedrez con el que vivíamos, pero las fichas han caído todas en el tablero. Lo que tenemos que hacer es volver a colocarlas a través de una reflexión fuerte y dar a cada ficha el valor que tiene a través de una reflexión entre todos. Y de esta reflexión tiene su verdadero valor hecho en un foro de empresarios y especialmente los americanos. Este es yo a lo mío que decía aquella a cabo, también sirve para todos nosotros. Tenemos que ponernos a lo nuestro, que es ser empresario, para lograr un mundo más estable, más seguro y más justo, con nuestra colaboración y con nuestra imaginación. Su obligación, la de los empresarios, es colaborar con los que tienen responsabilidades tan altas, pero también existe una responsabilidad superior a esa, que es la que quería dejarles como pase final. La lección más importante de la historia es que somos nosotros quienes la hacemos. Pues en este momento histórico convulso, seamos nosotros también quien volvamos a dirigir nuestro futuro por el camino por el que siempre hemos ido, no por el camino de los momentos críticos de la humanidad, que se lo dejamos a Stefan Zweig para que se luzca como escritor, pero que han sido resueltos gracias a nuestra imaginación y a nuestro esfuerzo. Muchas gracias.